Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales con Canaco Servitur. Ok, gracias. Buenos días, les damos la bienvenida el día de hoy a todos ustedes que nos siguen por redes sociales, y el día de hoy nuevamente nos acompaña la maestra Guadalupe Ruiz del Río. Ella es profesional en las ciencias humanísticas, especialista en ciencias de la salud, consultor empresarial, coach, certificado y evaluador en estándares de competencia. Cuenta con varias certificaciones avaladas por el CONOCET, y el día de hoy, bueno, nos trae una excelente conferencia que ahorita nos va ella a decir más de sobre comunicación efectiva. Y pues bienvenida, Lupita, te damos la bienvenida aquí a Concanaco Servitur, al área de capacitaciones, y adelante, cedo la palabra a la maestra Guadalupe Ruiz del Río. Hola, Saraí, muy buenos días. Hola a toda la gente que nos está haciendo favor de seguirnos por medio de la página de la Confederación de Cámaras Nacionales y de Servicios Turísticos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la zona metropolitana de la Ciudad de México para el mundo entero, y próximamente pues ya se estarán uniendo otros conferencistas también para ESCADE, que es la Escuela de Desarrollo, de Capacitación y Desarrollo Empresarial de la Concanaco y Servitur. Muy contenta de poder estar con ustedes el día de hoy, como les comentaba Saraí. Soy Guadalupe Ruiz del Río, me conocen mejor como Pita Ruiz del Río, de profesión humanista, con maestría en psicología positiva y, bueno, profesional en ciencias de la salud mental. Y, bueno, antes de iniciar mi ponencia, mi videoconferencia de comunicación efectiva, me gustaría también comentarles la importancia de estar en serenidad y de estar en tranquilidad en estos días de confinamiento en casa, sobre todo para mantener y prevalecer nuestra salud mental. Hay que estar pensando de forma positiva, hay que capacitarnos, hay que estar bien informados, siempre para obtener pues la información que se requiera para estar alerta y saber cómo trabajar desde casa, pero también con índices de inteligencia emocional muy elevados, que es lo que hoy requerimos muchísimo. Pues, como ya me presenté, Pita Ruiz del Río, y hoy les voy a platicar un poquito sobre el gran tema de la comunicación efectiva. Ay, creo que está trabado aquí ya. Comunicación efectiva, que creo que es un tema muy importante a nivel, en todas las esferas de la vida. Existe una diferencia entre la comunicación efectiva y la comunicación asertiva. Ambas tienen que ir de la mano, y hoy específicamente estaremos hablando de la efectividad por medio de la comunicación. Una persona efectiva es una persona que efectivamente se comunica adecuadamente, porque, como yo siempre lo digo y lo expongo mucho en mis conferencias, el solvente de cualquier conflicto, la resolución de cualquier conflicto siempre va a depender de una buena comunicación. Si no nos comunicamos, es el primer bloqueo para la resolución de conflictos, tanto en el hogar como en el trabajo, como en la casa. A mayor comunicación, mayor efectividad como ser humano, como profesional, como líder de familia, y entonces es muy importante que tengamos muchísimo conocimiento sobre este tema, que yo creo
que el sistema lo debería de anexar a sus materias escolares. La persona que se comunica bien es una persona que tiene mayor capacidad de liderazgo, y es un tema que manejamos la semana pasada, neuroliderazgo, y es una de las habilidades sociales más importantes, si no es la más importante, si es de las más importantes, la comunicación. Y es por ello que nosotros decidimos dentro de nuestro sistema de poderosamente, de eficientemente, de todo el sistema que estamos trabajando de mentalmente eficientes, se tiene que trabajar esta primera habilidad, que es la comunicación efectiva. Vamos a hablar sobre los elementos básicos de la comunicación, y por aquí, como ustedes lo pueden ver, no sé si ya les están pasando la presentación o si me están viendo nada más a mí, sería buenísimo que ya se viera la presentación. Vamos a hablar sobre los elementos básicos de la comunicación, porque a veces creemos que lo único importante dentro de la comunicación es dar un mensaje. Y evidentemente el mensaje, si no está bien estructurado, si no está bien codificado, se puede decodificar de manera equivocada. ¿Qué quiere decir? Que si no estructuramos un mensaje bien estructurado por medio del verbo o la lingüística, la otra persona no le va a dar el sentido que nosotros le queremos dar a la comunicación. Y por ahí hay un dicho que dice: yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que tú entiendas. Sin embargo, sí es responsabilidad del emisor del mensaje que se entienda adecuadamente. Y a mayor eficiente sea el comunicador, pues más fácil para poder decodificar. Y es, primero que nada, un emisor. Se requiere en toda comunicación de un emisor. Se requiere también de un receptor. El emisor es el que va a codificar un mensaje y el receptor es el que va a decodificar un mensaje. El emisor, como dice aquí en esta planilla, es el que bla, 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 el que habla, el que estructura el mensaje con una finalidad, y el receptor es el que escucha de forma activa, en teoría, como debe de ser para que sea una comunicación activa. Entre el receptor existe una brecha donde se coloca el mensaje, el código y el canal o el medio adecuado para este mensaje. Y posteriormente, ya que el emisor manda un mensaje y el receptor lo recibe, debe de existir en una buena comunicación siempre la retroalimentación. Creo que sí se está escuchando, ¿verdad? Bien, si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la pueden hacer y yo por aquí, por medio del teléfono, los empiezo a contestar, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos que se requiere de un emisor, que es el que va bla, 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 el que va a emitir un mensaje, que se llama codificación del mensaje. El receptor, que es el que va a decodificar el mensaje, está el mensaje, el código del mensaje, el canal o medio de comunicación, y debe de existir siempre en este contexto de la comunicación una buena retroalimentación. Ok, y el emisor es por tanto quien abre el proceso de la comunicación, el que da a conocer el mensaje y lo emite. El emisor, por lo tanto, es quien codifica el mensaje. Pero más adelante vamos a ver qué importante es el codificar adecuadamente un mensaje. A veces hablamos sin analizar y nos comunicamos de una manera reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lejos de darle un análisis a lo que queremos,
decir, decimos de emisor como el receptor. Es el saber decir lo que uno siente, es el saberlo expresar de forma adecuada, con niveles elevados de respeto, de tolerancia y de pues de aceptación. Es no decir nada que pueda lastimar a las otras personas. No, bien, creo que ahí tuvimos unos problemitas. Vamos a apagar el teléfono, porque posiblemente sea porque se tiene mucha señal, se está ocupando mucha señal del internet. Entonces vamos a apagarlo. Yo espero que ya se esté escuchando bien. Ya está ahí nuestra presentación. Que alguien me confirme, por favor, si se escucha. Escuchamos claro, gracias. Muy bien. Entonces, hablaba yo sobre la comunicación asertiva. Vamos a retomar un poquito el tema de la comunicación asertiva, que es el que respeta los derechos de comunicación de la otra persona sin atropellar sus derechos. Es decir no cuando se tiene que decir no, expresar lo que se tiene que expresar, pero siempre con respeto y tolerancia. Entonces, en la comunicación asertiva existe la comunicación, en un esquema, la comunicación pasiva y la comunicación negativa. Y en el centro, como balance, está la comunicación asertiva. La pasiva es el sentido de prudencia, que muchas veces no es tan bueno, porque por estar siempre en prudencia, pues sucede que uno no expresa, uno no dice, uno se queda callado y al final del día lo que sucede es que se pasa al extremo de la comunicación negativa y no te pones en el centro, que es la comunicación asertiva. Es como llenar un tanque de agua cuando eres muy pasivo en tu comunicación, te lo quedas y de pronto te desbordas y pasas a la parte de la comunicación negativa y esto hace que tu comunicación ya no sea efectiva. Por tanto, el emisor siempre debe de cuidar que diga las cosas cuando las tiene que decir, como las tiene que decir, sin ser pasivo en su comunicación. El emisor también es, por tanto, quien codifica siempre los mensajes. ¿Qué es la codificación dentro de la comunicación efectiva? Pues es el proceso en el que las ideas del emisor le da un significado y se convierten en un conjunto de símbolos
apareciendo así el lenguaje. ¿Por qué? Pues el lenguaje también es escrito. Entonces la escritura tiene que ver con símbolos. Este lenguaje puede ser verbal, pero también puede ser escrito, como por ejemplo, en el lenguaje escrito están las letras y los números, y en el lenguaje verbal está, por ejemplo, la química o el famoso lenguaje corporal, que si bien hoy en día se dice que transmite más comunicación, que comunica más el lenguaje corporal que el lenguaje verbal. El lenguaje verbal puede ser porque te aprendiste un mensaje de memoria, porque lo puedes estar leyendo, pero el corporal es el que habla más sobre tu soltura, sobre tu seguridad y muchas cosas que aparentemente en la comunicación verbal no se dicen por medio de tu lenguaje corporal. Y existen 5 principios para precisar la codificación del mensaje y son los siguientes. El primero de ellos es la pertinencia. El mensaje debe tener contenido y significado. Por lo tanto, se deben seleccionar cuidadosamente las palabras, letras o símbolos que lo conforman. Es decir, en el momento en el que tú vas a dar un mensaje, no nada más debes de cuidar tu discurso, el mensaje que quieres tú hacerle llegar a las personas, sino que tienes que cuidar todo lo que es verbal, palabra, símbolos, pero también tu lenguaje corporal. Esto logra que tú seas pertinente con tu mensaje. Estructurarlo adecuadamente por medio de una gramática más certera, más objetiva, más cuidadosa, más asertiva, para que se logre ser más efectivo tu mensaje. Se requiere también de sencillez, formular el mensaje de la manera sencilla más posible. Y esto hace mucha referencia, por ejemplo, en la comunicación de los libros, porque el libro también obviamente comunica y lleva un grosor de mensajes muy amplio. Y en este grosor de mensajes, si no utilizas tú la estructura gramatical adecuada y además utilizas palabras muy rimbombantes, por así decirlo, que no estén al alcance de la cognición de la mayoría de las personas, se torna incluso muy aburrido o muy incomprensible. A mayor sencillez para formular tu mensaje, mayor nivel de comprensión o de poder comprender o cognitar el mensaje. Hay muchos de los libros incluyen a veces, cuando utilizan palabras muy rimbombantes o desconocidas, utilizan un glosario. Entonces, es bien importante que seamos lo más sencillos posible en nuestra comunicación para no crear confusión. Cuando tú citas muchas palabras rimbombantes o difíciles de comprender, la gente tiende a sentir sueño, pesadez, porque no está comprendiendo el mensaje. Entonces, es un mensaje deficiente en lugar de ser una comunicación eficiente. Es importante que seas muy sencillo en las palabras que vas a utilizar dentro de tu comunicación y tu mensaje. Se requiere también en la comunicación efectiva organización. El mensaje debe disponerse de una serie de puntos que faciliten su cognición, su comprensión. Hay que incluir cada punto que se vaya a elaborar. Si es un mensaje, por ejemplo, una carta, un memorándum, un correo electrónico, pues tienes que puntualizar con viñetas, con una palomita, todos los puntos de lo que tú quieras tratar dentro de un mensaje, sobre todo cuando el canal de comunicación va a ser por escrito, ¿de acuerdo? Y la repetición, los puntos principales del mensaje deben formularse al menos 2 veces. Es como si yo recapitulara dentro de mi comunicación. Ok, ya estamos viendo la diferencia entre la comunicación efectiva y la comunicación asertiva. La comunicación asertiva requiere de que seamos prudentes, efectivamente, pero que siempre seamos más asertivos. Vamos a ver si tenemos por aquí algún mensaje. A ver. Bueno, entonces es muy, muy importante que recapitulemos en nuestro mensaje, que repitamos varias veces lo que necesitamos repetir para que quede lo más claro
posible. En la comunicación efectiva se requiere entonces de un emisor, de un receptor, de una codificación, de una decodificación, de un mensaje y de un canal de comunicación. Eso es repetir un mensaje para que la comunicación sea más efectiva. Y darle un enfoque. El mensaje debe ser claro. Se debe prescindir de los detalles innecesarios. Es decir, tiene que ser muy enfocado a exactamente lo que quieres decir. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y el canal? El canal es el medio por el que se transmite el mensaje en la comunicación, ya sea telefónica, si es que tu mensaje lo vas a dar por medio de una llamada telefónica. Y bueno, por lo menos tenemos que adaptar el canal para transmitir correctamente el mensaje. Es bien complicado decir lo mismo, ya sea de forma hablada, verbal, o por escrito, si tú no revisas bien tus mensajes, ¿de acuerdo? Bueno, aquí por medio de diferentes canales, telefónico, correo electrónico, otros gadgets electrónicos, que es bien importante. ¿No les ha pasado que a veces cuando estás teniendo una comunicación por medio de WhatsApp, se presta a malos entendidos, más que si hagas que preguntemos, ¿sí me estoy explicando? ¿Sí me están comprendiendo en el mensaje que estoy dando? Si tú no haces este tipo de preguntas, entonces te quedas con la incertidumbre de saber si tu mensaje lo estás dando de manera adecuada. El canal es muy importante. Y el mensaje, bueno, pues es el producto de la codificación y es aquello exactamente que comunica. La forma que el mensaje tenga depende en gran medida del canal utilizado. Es decir, tú puedes dar el mismo mensaje con tu pensamiento, quererlo dar de la misma manera, pero ya no es lo mismo el cómo lo escribes al cómo lo dices. En la comunicación telefónica, cuanto más estructurado sea tu mensaje, mejor. Todo mensaje requiere de un inicio, de un desarrollo y de un cierre. Esto me recuerda mucho a los cursos de capacitación. Todo curso requiere de un proceso. Y en este proceso se maneja lo mismo que en la comunicación. Inicio, desarrollo y cierre. El mensaje debe tener 3 características fundamentales y son básicas e importantes: la claridad, la brevedad y la concisión. Esto es muy, muy importante dentro de los mensajes en la comunicación. Otro punto importante es la transmisión. Una vez desarrollado y codificado el mensaje, se transmite por el método escogido, que puede ser un memorándum, una llamada telefónica, una conversación personal o de otra naturaleza. ¿De acuerdo? Muy bien. Los emisores seleccionan los canales que son el medio por el que pasa el mensaje, desde que sale el emisor hasta que llega al receptor y se produce la comunicación en el momento oportuno. Esto es cuando hablamos de pertinencia. Es muy importante. Fíjense que muchas veces pasamos a ser inoportunos en nuestra comunicación y queremos ser escuchados en un mal momento. Y aquí, para lograr una comunicación eficiente, es verdaderamente importante el sentido de ser oportunos. Y esto es un ejemplo que pasa muchísimo, ¿no? Estás en casa, estás abrumado porque tienes muchas cosas que hacer, desde ir a dejar a los niños a la escuela, regresar, hacer la comida, recibir al plomero, las cosas que tengas que hacer en casa, ir al súper, bla, bla, bla. Y bueno, algo se te descompone y tú quieres en ese momento comunicar lo que está sucediendo en tu hogar
le hablas a tu pareja y le hablas en un momento inoportuno, cuando está en junta, cuando está concentrado o enfocado en su trabajo, pero tú quieres ser escuchado. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres inoportuno, interrumpes el trabajo en el que está enfocada la otra persona, en este caso, el receptor, afectas el momento en la que la persona se encuentra y entonces, lejos de producir una comunicación eficiente, entonces logras que la comunicación sea deficiente, que es lo contrario. Y definitivamente, pues lejos de manejarte adecuadamente, pues se puede llegar incluso a rupturas de comunicación. Cuando llegas a una ruptura de comunicación, ¿cómo la puedes reestructurar? ¿Cómo puedes retomar la comunicación? Y me refiero a cuando dos personas, por un malentendido, por una diferencia de opinión o simplemente porque no pudo decodificar bien el mensaje, entendió mal el mensaje, pues se dejan de hablar. Y cuando estas dos personas se dejan de hablar, entonces en esa ruptura de comunicación existe un alejamiento. Y al existir el alejamiento, definitivamente es más complicado la resolución de los conflictos. Cuando te encuentras en una situación de esta naturaleza, de ruptura de comunicación, requieres de cambiar la realidad. La realidad es que ya no nos hablamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reestructurar esa comunicación? Buscando puntos de afinidad. ¿Qué nos hace afines a ti y a mí para poder reestructurar esa comunicación y cambiar la realidad? Por decirte, ok, ya me enojé porque me habló cuando estaba yo en junta o porque me habló y no me pareció bien el tono en el que me estaba hablando y entonces estoy muy enojado y bueno, no quiero contestarle el teléfono y me quedo con esa ruptura de comunicación. Pues buscas la afinidad, ya sea, olvidó su cartera, olvidó su bolsa, olvidó sus lentes, y para que no esté preocupado buscándolo, yo voy a buscar a esta persona y le voy a hablar, oye, fíjate que me acabo de encontrar aquí tu cartera, si la buscas ni te afliges porque ya la encontré. Esto es la afinidad, la cartera es el punto de afinidad, la cartera olvidada es el punto de afinidad para reestructurar una comunicación. Y ya te contesta, ok, gracias, bueno, pues ya de alguna manera ese quebranto de la comunicación se reestructura y cambias automáticamente la realidad. Y esto lo digo y lo menciono porque es muy, muy importante dentro de la comunicación eficiente buscar los momentos oportunos. Para cuestiones de trabajo, por eso puse ahí un calendario. Ahorita estamos pasando por una situación muy complicada en la que estamos todos en confinamiento, en casa y trabajando desde casa. Hay que calendarizar nuestras actividades y nuestra comunicación para ser más efectivos en ella. Hoy quizá no sea un buen momento para hablar de este tema, pero quizá mañana sí, y voy a buscar el mejor momento para poder hablar sobre este tema. Esto nos hace más eficientes en nuestra comunicación. Bien, emisor, ahora vamos a hablar sobre el receptor. El receptor es la persona a la que va dirigida el mensaje. La finalidad de todo mensaje es establecer una comunicación clara, segura y efectiva, tanto en el mundo de las empresas como para asuntos personales. El lenguaje ha de ser uso de una serie de elementos para que el mensaje resulte más efectivo. ¿Y cuáles son estos elementos? Dentro del receptor, como ya platicamos de los elementos del emisor, el receptor también tiene sus propios elementos. Y uno de ellos, y el más importante, es la decodificación del mensaje. El receptor es el primer responsable de decodificar el mensaje para darle una mejor cognición, una mejor comprensión. ¿Qué quiere decir? Que la decodificación es la interpretación que el receptor hace del mensaje. Y esta interpretación se puede llevar a cabo de forma subjetiva, basándose en la experiencia personal del receptor. ¿A qué se refiere la experiencia personal del receptor? Todo lo que un receptor va a comprender del mensaje que le mande un emisor tiene que ver con el contexto en el que se ha desarrollado este receptor. Contexto me refiero a la educación del hogar, a el tipo de grupos en el que se desarrolla
el receptor, es decir, el colegio, el nivel también pues de estudios, también tiene mucho que ver. Si tú hablas con una persona que lee mucho y el emisor es una persona que lee mucho, pero el receptor es una persona que no, y tú ocupas esas palabras difíciles y rimbombantes de las que he platicado con ustedes, obviamente la persona que no conoce ese vocabulario, pues no va a decodificar bien su mensaje. Por eso es que hay que utilizar palabras de acentavo en nuestra comunicación para que sea más efectiva. ¿A qué me refiero palabras de acentavo? Pues que no sean esas palabras rimbombantes, ¿no? Por decir, una palabra rimbombante dentro del lenguaje escrito es intrínseco. Y mucha gente dice que es intrínseco, ¿no? Hay que aclarar la palabra que vas a utilizar si consideras que la palabra no está dentro del vocabulario de cognición de el que va a decodificar el mensaje. Intrínseco es algo que está dentro de, y en este caso hablamos de la persona, dentro de la persona. ¿Ok? Es bien importante cuidar que nuestra conversación, para que el emisor pueda decodificar adecuadamente el mensaje, sea palabras que puedan entender. El feedback es muy importante. Una vez que tu emisor diste un mensaje, tu receptor recibiste el mensaje, entonces ya se entra a un nivel de conversación. Eso es feedback, es la información que recibe el emisor y que le sirve para saber el mensaje si ha llegado correctamente o no. El que recibe el mensaje, el receptor, va a decodificar el mensaje y va a dar retroalimentación, ya sea por comunicación telefónica, por correo electrónico, por memorándum, por carta o por alguna otra manera de comunicarse, pero siempre es importante el feedback. El feedback es muy importante, que es la retroalimentación en español, y la retroalimentación va a depender muchísimo de que se haya dado bien, se haya estructurado bien el mensaje y de que lo haya comprendido bien. Y voy a regresar otro mensaje, y es así como se empieza a manejar una comunicación efectiva. La comunicación verbal es la expresión clara y precisa, y es lo que se hace una vez que se da feedback. Ya empezamos a tener más expresión entre las dos partes, el emisor y el receptor, y se empieza a manejar una expresión clara y precisa. Significa expresar nítidamente el pensamiento sin dar lugar a incomprensión. Un mensaje claro ahorra tiempo y esfuerzo. Entre más claros seamos en nuestra comunicación, pues más rápida se va a llevar a cabo, va a haber más fluidez en esta comunicación y vamos a expresar la idea con mayor rapidez. ¿De acuerdo? Bien. La brevedad en la comunicación es muy, muy importante. El pensamiento debe expresarse en el tiempo adecuado y necesario. Alargar una expresión es contraproducente y a veces hasta llega a ser irritante. A mí me ha llegado a pasar que yo hago una pregunta muy clara, con enfoque, precisa, y me empiezan a contestar con toda una historia y se pierde esta brevedad. Incluso, ¿no les ha llegado a pasar que ustedes están hablando sobre un tema, entran en una especie como de discusión y después de tanto hablar y hablar y hablar y se hace poco breve, que ya ni te acuerdas de qué estabas hablando? Bueno, pues aquí es donde es bien importante y donde debemos ser muy puntuales, que los mensajes deben ser breves. Las expresiones breves son más fáciles de seguir por el oyente desde el principio hasta el fin, y es más agradable y más convincente un mensaje breve que un mensaje muy alargado. Hay que tener mucha naturalidad también. Hablar con naturalidad consiste en expresar de forma sencilla y no rebuscada, sin recurrir a palabras o frases inusuales, complicadas o ceremoniales. Y es lo que yo les comentaba hace ratito. Estos factores en la comunicación de verdad la hace todavía más eficiente. Es muy difícil
abordar todo este tema de la comunicación efectiva en una hora, porque se requiere de muchas cosas que platicar, que transmitir para que hagamos verdaderamente un trabajo de comunicación efectiva. Pero aquí lo vamos a platicar de forma muy breve para que esto, pues de alguna manera, sea una semillita que dejemos en ustedes y se puedan, pues ustedes entrenar para ser más eficientes en su comunicación. Dentro del mensaje, tanto de parte del emisor como del receptor y la brecha donde se coloca el mensaje y el feedback, está la importancia de la corrección gramatical antes de enviar el mensaje. Revisarlo si es por escrito un par de veces, si es hablado, analizarlo detenidamente antes de actuar de forma reactiva y dar un mensaje impulsivo. La corrección gramatical es exponer los pensamientos con estructuras y palabras gramaticalmente correctas. Una oración gramatical bien estructurada requiere de mínima unidad lingüística, que esté dotada de significado y que comunique algo este significado, que tenga una independencia sintética y con total y propiedad, sobre todo, que sea comunicación bien estructurada para que sea algo apropiado, que sea un mensaje realmente apropiado. ¿Qué pasa si tú no estructuras gramaticalmente correcto tu mensaje? Pues se presta a malos entendidos, a rupturas de comunicación, a falta de cognición o de comprensión sobre el mensaje que se está estructurando. Y bueno, sí existen barreras dentro de la comunicación, porque si bien ya hemos hablado de cuáles son los componentes básicos de una comunicación efectiva, también debemos estar conscientes que existen algunas barreras de comunicación. No vamos a poder abordar aquí todas estas barreras, como tampoco vamos a poder abordar en una hora todos los componentes de la comunicación y los diferentes tipos de comunicación, porque son muchas. Ya hablamos de la comunicación verbal, también hemos platicado un poquito sobre la importancia de conocer sobre el tema de la comunicación y el lenguaje corporal, porque todo comunica. Las manos comunican, los ojos comunican, el modo en el que trabajamos la comunicación con las manos es muy, muy importante. Dice si estamos seguros de lo que estamos diciendo, habla sobre si estamos mintiendo en lo que estamos diciendo, y entre más conozcamos sobre este tema de comunicación efectiva y ahondemos también en el lenguaje corporal, pues vamos a tener menos barreras en nuestra comunicación. Las barreras de comunicación son las perturbaciones en el habla. Se refiere, por ejemplo, a las vacilaciones, ¿no? A los falsos comienzos, como el querer decir, bueno, vamos a comenzar y nos quedamos como pensando, ¿qué iba a decir? ¿De qué estábamos hablando? Esto es una barrera de comunicación. O las repeticiones, ser muy repetitivo, también es una barrera de la comunicación. Y esto nos puede dar sensaciones de inseguridad, de incompetencia, de poco interés o incluso de ansiedad. Es bien importante estar entrenados para tener seguridad cuando hablemos ante el público. Cuando hagamos una junta, cuando escribamos un correo electrónico, cuando mandemos un mensaje vía WhatsApp, porque hoy en día los canales de comunicación no son los de antes. Hoy, y nosotros lo estamos viendo en esta situación de confinamiento, hemos tenido que echar más mano de las tecnologías de la información que antes. Y entonces los canales de comunicación ya no son como antes. Antes era una junta y era presencial y pues presentábamos ahí una conferencia con nuestras presentaciones de PowerPoint, pero de forma presencial se hace más activo. La retroalimentación es más rápida.
en esta tecnología de la información al que nosotros tenemos que adecuarnos y adaptarnos hoy en día, porque ahora sí que el futuro ya nos alcanzó, pues estos canales de comunicación deben de ser seleccionados con mayor inteligencia que antes. Si vas a mandar un correo electrónico, si vas a hacer una videoconferencia, si vas a mandar un mensaje vía WhatsApp, estos canales de comunicación son muy importantes. Y la seguridad que tú expreses en tu comunicación podría ser una barrera de comunicación o podría ayudarte en tu comunicación. Porque evidentemente esto hablan de la seguridad, de la incompetencia o del poco interés o incluso de la ansiedad que puedas tú tener. Estas son algunas barreras de la comunicación. La falta de claridad, ese farfulleo que es una muletilla, es lo mismo que un farfulleo, y lo puse como ejemplo. Mucha gente se agarra de inconscientemente de este farfulleo o de estas muletillas, como ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? ¿Sí me explico? ¿Sí me comprendes? ¿Qué te iba a decir? Esas son muletillas que obstaculizan la claridad en la comunicación y la hacen menos efectiva. Y bueno, hablar arrastrando las palabras, balbucear, tartamudear o hablar a borbotones o con el acento excesivo puede resultar muy desagradable a la escucha y esto pues lo hace complicado, lo dificulta y lo hace incomprensible. Por eso es una barrera de la comunicación. Una deficiente velocidad o ritmo. Cuando uno da un curso, por ejemplo, o está en una junta, tiene que cuidar mucho la velocidad, tiene que cuidar mucho el ritmo, pero también tiene que cuidar mucho el volumen. El volumen es importante. Cuando tú quieres hacer hincapié sobre algo muy importante dentro del tema que estás dando, tienes que elevar el volumen y remarcarlo. Es como si con el volumen que tú le dieras algo muy importante le estuvieras poniendo negrillas en un mensaje por escrito. Es lo mismo. Y bueno, una buena velocidad puede ayudarnos a resolver problemas de pronunciación o entonación. También puede reflejar emociones o estados de ánimo. Es muy, muy importante que seas muy eficiente en la velocidad y en el ritmo que le vas a dar tú a la comunicación verbal. Igual, en la comunicación gramatical escrito, puedes utilizar ciertas cuestiones gramaticales como la puntuación, el acento, las comillas, las negrillas, etcétera, y demás. Esto en lugar de la velocidad o el ritmo en la comunicación verbal. ¿De acuerdo? Las pausas mal empleadas también es una barrera en la comunicación y estas pueden ser entendidas como tiempo de silencio referente al ritmo y la velocidad. Tienen la función de permitir un descenso en el habla para respirar adecuadamente al tiempo que dan énfasis a partes del mensaje o de ideas. Si tú vas a dar un discurso y no estás preparado en oratoria, esta parte puede ser una barrera muy importante porque no sabrás en qué momento emplear las pausas adecuadas. Incluso si tú quieres hacer una pregunta, pero no das el tiempo adecuado para la respuesta, entonces estás mal empleando este tiempo que es muy importante dentro de la comunicación, las famosas pausas. No debemos olvidar que la ausencia del sonido está también dotado de mucho significado y es un elemento comunicador. Si tú te quedas callado cuando estás dando una conferencia, cuando estás dando un curso, cuando estás dando un discurso y de pronto te quedas callado, eso nos va a indicar que se te ha olvidado el discurso. Por eso es que es bien importante que cuides tus pausas y que no sean mal empleadas. En general, es aconsejable siempre utilizar una pausa al comienzo del discurso para poder respirar adecuadamente y después de cada idea principal y antes de la conclusión. Esto hace una comunicación más eficiente. Y bueno, esta vez quise
dejar un espacio para que nos hagan favor de decirnos si tienen alguna duda. Saraí, ¿me puedes decir, por favor, si tienes ahí algún mensaje con relación al tema de la comunicación para poder contestar las preguntas que tengan, si son tan amables? Dejo de compartir aquí la presentación, ahí están mis datos, para si tienen algún comentario, si quisieran ustedes inscribir a nuestros cursos. Les quiero platicar que de estos temas, como el de la semana pasada, que hablamos de neuroliderazgo, se pueden inscribir a los cursos. También en este, que es de comunicación eficiente, también se pueden inscribir ahí por medio de Saraí. Saraí, no sé si estás tú por acá. Y muchas gracias, Pita. Mira, por el momento en el chat de Facebook, que es donde se les exhorta que por favor realicen sus preguntas o dudas que tengan. No hemos registrado hasta el momento ninguna pregunta, y bueno, exhortarlos a todos que si tienen alguna duda, ahorita que nos encontramos en vivo con la maestra Pita Ruiz del Río, pues aprovechen para que nos pueda apoyar a dar respuesta a estas preguntas, que bueno, que nos has apoyado en estas y en algunos otros temas también de repente de Secretaría del Trabajo que se han estado retransmitiendo. Pues agradecemos a todos su seguimiento, su preferencia, y pues estamos a la orden. Por favor, los exhortamos a realizar alguna pregunta que tengan. Así es, Saraí, ¿tú alguna pregunta que nos quieras formular? Tú que estás aquí de primerista en el micrófono sobre este tema de comunicación efectiva. Mira, pues yo te aprovecho más seguido, constantemente, y bueno, por el momento yo no tengo ninguna pregunta. Agradezco también la atención que nos brindas. No, pues yo con muchísimo gusto. Yo creo que este tema es muy amplio para abordarlo en una hora, pero siempre es importante que se tengan lo más importante, que se resuma lo más importante dentro de la comunicación efectiva, que si bien la comunicación efectiva nos habla muchísimo de cómo estructurar un mensaje, de los componentes básicos de la comunicación, desde el emisor, el receptor, el mensaje, la codificación, la decodificación del mensaje, sí hay una gran diferencia con la comunicación asertiva, y ese es otro tema, porque la comunicación asertiva tiene derechos que nosotros, la mayoría, bueno, yo sí los conozco, pero la mayoría de la gente ni siquiera tiene conocimiento sobre estos derechos de la comunicación asertiva. ¿Qué te parece, Saraí? Pues sí, efectivamente, la comunicación es la base principal para pues tener una buena relación, una buena comunicación, una buena captación de la persona, el mensaje, el transmitirlo. Y bueno, nos mandan felicitaciones, bueno, principalmente a ti por como ponente. Nos dicen que si pueden ver nuevamente la transmisión. Sí, efectivamente, la transmisión estará disponible en Facebook. Pueden repetirla a partir de ahorita que se cierre, que termine. Podrán verla desde el principio las personas que no alcanzaron a tomarla desde el inicio. Y también nos preguntan que si podemos enviar material y todo. Queda igualmente disponible en Facebook. Y bueno, la licenciada Pita nos está ofreciendo, bueno, un curso más amplio, un taller más amplio. Sería muy importante que ustedes lo consideren, Ismael, que lo consideres poder tomar este curso para que puedas tener pues más herramientas, más material para poder pues desarrollarte y tener una mejor comunicación. Héctor nos dice que excelente tema, que si se va a retransmitir, bueno, es lo mismo, por Facebook lo encontrarán. La presentación, bueno, pues la tendrán también por este mismo medio, por Facebook. Y pues nuevamente los invitamos a que tomen exactamente esta capacitación, que se contacten con una servidora o directamente con Pita para poder tener más elementos para tomar esta capacitación. Será aproximadamente de 4 horas este curso taller, en el cual muy amablemente Pita nos está aceptando esta capacitación, nos está dando la oportunidad de poderles ofrecer a ustedes costos muy bajos, solamente son costos de recuperación, y pues vale la pena que ustedes
lo mediten y puedan inscribirse a este curso, a otros cursos que ustedes consideren de su agrado. Pues no existe ninguna otra pregunta, entonces cedo la palabra, Pita, para que aproveches para despedirte de toda esta gente que te está siguiendo, que nos está siguiendo a través de Concanaco Servicios. Así es, muchas gracias, Saraí. Pues sí, los invitamos a que nos acompañen en estas transmisiones y bueno, ya haciendo un poquito de mayor referencia a lo que nos comenta Saraí sobre los cursos, esta videoconferencia es introductoria efectivamente al curso taller de comunicación efectiva, donde hablamos de muchísimas cosas. Hoy, pues por el tiempo que es tan reducido, hablé únicamente de los componentes de la comunicación efectiva. Sin embargo, en este tema de comunicación efectiva, no solamente son los componentes, hablamos del tipo de comunicación que existe, porque existe también la comunicación de lenguaje corporal, la comunicación proxémica, que es la distancia que se requiere para... La proxemia quiere decir espacio que tenemos nosotros para podernos comunicar, pero es muy importante saber que bajo los diferentes contextos en los que nos comunicamos se requiere diferente tipo de distancia. Entonces, hablamos del lenguaje corporal dentro del curso y damos muchísima información sobre qué dicen nuestras manos cuando nos manejamos de esta manera, cuando las colocamos de esta manera, cuando de pronto nos agarramos el cabello, qué significa agarrarse mucho el cabello cuando nos estamos comunicando, qué significa cuando nos tocamos la espalda, cuando nos estamos comunicando, o cuando nos tocamos la nariz, porque eso también comunica y también es parte de la comunicación efectiva. Por eso yo los invito a que ahora que estamos en esta situación de confinamiento y que posiblemente la forma en la que trabajemos a partir de esta pandemia cambie tanto, pues tengamos la iniciativa de seguirnos capacitando por medio de estas videoconferencias y introductorias e inscribirnos a los cursos que, si bien lo dice Saraí, lo repito yo también, son solamente con una retribución económica muy baja para que esté al alcance de la mayoría de la gente y se capaciten mejor para poder comprender mejor a las personas. Entre más conocimiento tengamos, más seguridad obtenemos. ¿Qué quiere decir? Que entre más capacitado estés, más conocimiento tengas, más poder de confrontar la vida y las situaciones que de pronto nos sorprenden como esta pandemia para confrontar y resolver los conflictos. La comunicación, evidentemente, hoy en día es más importante que nunca. No podemos aislarnos nada más por el hecho de estar confinados en casa. Tenemos que comunicarnos y qué mejor que saber más sobre comunicación porque